Mi nuera Valeria había dejado su celular olvidado en la mesa de la sala. Sonó una notificación y sin pensar lo tomé para llevárselo. Pero la pantalla estaba desbloqueada y vi algo que me heló la sangre. Era un calendario titulado Proyecto Suegra 2025. Enero decía, convencer. Febrero, documentos. Marzo, firma. Abril, asilo. Había notas adicionales, ganar su confianza, hacerla firmar poder notarial, internarla por incapacidad mental. Mis manos temblaron mientras tomaba fotos de todo con mi propio celular. 1 hora después, Valeria llegó con sonrisa dulce y me dijo: «Suegrita, necesitamos planear el futuro juntas para que esté protegida». Yo solo le dije algo que cambió todo. Lo que pasó después desató una guerra. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Era mediodía de un sábado 4 de enero cuando mi mundo se derrumbó. La televisión seguía encendida en la sala, pero yo ya no escuchaba nada. Solo podía ver la pantalla de ese celular que temblaba entre mis manos. El celular de Valeria, mi nuera, la mujer que había entrado a mi familia hace 6 años con sonrisa dulce y palabras amables. La misma que ahora, según lo que mis ojos leían con horror creciente, planeaba destruirme. Ese calendario no era un simple recordatorio de citas médicas o cumpleaños familiares. Era un plan meticulosamente diseñado para robarme todo, para borrarme de mi propia vida. Enero decía convencer, y debajo había notas que me hicieron sentir náuseas. Ganar confianza total, visitas frecuentes, parecer preocupada, sugerir que está quedándose olvidadiza. Había otra línea más abajo, plantar semillas de duda sobre su capacidad mental. Mis dedos recorrían la pantalla casi sin que yo lo controlara, como si alguna fuerza superior me obligara a ver todo, a conocer cada detalle de mi propia destrucción planeada. Febrero era aún peor. Convencerla de consultar abogado para proteger patrimonio, sugerir poder notarial por seguridad. Y la nota adicional me quitó el aire de los pulmones. Abogado es nuestro conocido, hará documentos que nos favorecen. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Mi propio hijo, Andrés. Mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre durante 9 meses, el bebé que amamanté, el niño que consolé cuando tenía pesadillas, el adolescente al que ayudé con su tarea de matemáticas, el joven al que apoyé cuando eligió su carrera. Ese mismo hijo ahora planeaba robarme. Marzo era la palabra que más me aterraba. Firma. Hacer que firme poder notarial completo, usar excusa de viaje o emergencia. La nota decía, con poder tenemos control total de la casa y dinero. Mi casa. La casa que mi esposo Javier y yo pagamos durante 35 años. La casa donde criamos a Andrés. La casa llena de recuerdos de cumpleaños, navidades, risas, lágrimas. La casa donde Javier murió hace 4 años, dejándome viuda a los 57. Esta casa que ahora ellos planeaban quitarme valía 7 millones de pesos. 7 millones que habíamos ahorrado centavo a centavo, sacrificando vacaciones, ropa nueva, lujos, todo para dejarle algo a nuestro hijo. Y él planeaba robármelo mientras yo aún respiraba. Pero abril era el mes del infierno. Internarla en asilo usando certificado médico de incapacidad. Doctor Salgado ya aceptó. Las notas adicionales eran devastadoras. Vender casa inmediatamente. 7 millones. Dividir con Andrés. Había más. Siempre había más horror. Seguí bajando por ese calendario maldito y encontré una sección que decía obstáculos. Ella todavía está lúcida. Necesita parecer confundida frente al doctor. Y la solución que habían planeado me hizo temblar de pies a cabeza.
agregar medicamento para dormir en su comida semanas antes de la consulta. Se verá desorientada. Me iban a drogar. Mi propio hijo y su esposa planeaban envenenarme para que pareciera que estaba perdiendo la cabeza. Para que un doctor corrupto firmara papeles diciendo que yo era incapaz. Para encerrarme en un asilo barato y olvidarse de mí mientras disfrutaban de mi dinero. Había hasta elegido el lugar. Casa de Reposo Santa Rita. 8,000 pesos mensuales. La nota decía, barato y lejos. Lejos para que nadie me visitara. Lejos para que me olvidaran. Lejos para que muriera sola y abandonada mientras ellos gastaban el dinero que Javier y yo trabajamos toda una vida para conseguir. Sentí que las paredes de mi sala se cerraban sobre mí. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Esta era mi casa, mi hogar, el lugar donde debería sentirme segura. Y ahora descubría que los únicos enemigos que tenía vivían a 20 minutos de aquí y me visitaban cada semana con abrazos falsos y besos mentirosos. Las visitas. Ahora todo tenía sentido. Desde diciembre habían aumentado la frecuencia de sus visitas de forma dramática. Antes venían 1 o 2 veces al mes. Ahora aparecían 3, 4 veces por semana. Siempre con excusas. Pasábamos por aquí y quisimos saludar. Te trajimos fruta, suegrita. Queríamos ver cómo estabas. Yo había pensado que era porque extrañaban a Javier en estas fechas, porque las fiestas los ponían sentimentales. Qué ingenua fui, qué estúpidamente confiada. Ellos no venían por amor. Venían para ejecutar la fase 1 de su plan. Convencer. Ganar mi confianza. Prepararme para el matadero. Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener mi propio celular, comencé a tomar fotografías. Cada pantalla de ese calendario maldito, cada nota, cada detalle de su conspiración. Tomé fotos del texto completo de enero, de las instrucciones de febrero, del plan de marzo, del horror de abril, de las notas sobre drogarme, del nombre del asilo, del nombre del doctor corrupto, de todo. Después abrí mi correo electrónico y me envié todas las fotos a mí misma, por seguridad. Porque si algo le pasaba a mi teléfono, necesitaba tener esas pruebas en algún lugar. Luego creé una carpeta oculta en mi celular y guardé todas las fotos ahí. Borré las imágenes de mi galería principal, pero sabía que estaban seguras en esa carpeta que nadie más conocía. Coloqué el celular de Valeria exactamente donde lo había encontrado, en la mesa de centro, con la pantalla ahora apagada, como si nunca lo hubiera tocado. Como si no supiera nada. Me senté en el sofá tratando de controlar mi respiración. Inhalaba profundo, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sentía calor y frío al mismo tiempo. Náuseas, mareo. Quería vomitar, quería gritar, quería llorar. Pero más que nada, necesitaba pensar. Necesitaba un plan, porque ahora yo también tenía un proyecto. Proyecto sobrevivir. Proyecto justicia. Proyecto no dejar que me destruyan. Escuché la llave en la cerradura exactamente 1 hora después de que se habían ido. Había perdido toda noción del tiempo sentada en ese sofá. Mi mente corriendo en círculos tratando de procesar lo que había descubierto. La puerta se abrió y entraron cargando bolsas del supermercado. Valeria con su sonrisa perfecta. Andrés con su cara de hijo preocupado. Mentirosos, traidores, ladrones, asesinos de almas. «Hola, ya volvieron», dije con voz que intentaba sonar normal. Valeria inmediatamente buscó algo con la mirada. Su celular. «Ay, dejé mi celular», dijo con tono casual, caminando hacia la mesa de centro. Lo tomó y lo metió en su bolso sin revisar nada, sin sospechar que yo había visto su calendario del infierno. «Aquí está», dijo sonriendo. Esa sonrisa que ahora me parecía la cosa más falsa del mundo. «Mamá, te compramos frutas», dijo Andrés, dejando las bolsas en la mesa del comedor. Frutas que probablemente en unas semanas empezarían a llegarme con medicamento para dormir mezclado. Frutas envenenadas de manos de mi propio hijo. «Gracias, hijo», logré decir. La palabra hijo se sentía extraña en mi boca ahora, como si ya no tuviera derecho a llamarlo así.
como si ese vínculo sagrado entre madre e hijo se hubiera roto en el momento que él decidió planear mi destrucción. Valeria se acercó con esa sonrisa dulce y ponzoñosa que ahora reconocía por lo que realmente era: una máscara. Suegrita, ¿podemos hablar un momento?, dijo con voz melosa. Claro, siéntense, respondí. Se sentaron en el sofá frente a mí. Andrés parecía nervioso. Valeria estaba tranquila, en control. Ella era la arquitecta de esto. Él era solo el cómplice débil. Valeria comenzó con su discurso ensayado. Suegrita, Andrés y yo hemos estado pensando. Usted vive sola en esta casa grande. Ya tiene 61 años. 61 años. Como si eso me hiciera inválida. Como si eso me convirtiera en alguien que necesita ser encerrado. Queremos ayudarla a planear su futuro para que esté protegida, continuó Valeria. Protegida. ¿Qué palabra más cruel usar cuando en realidad planeaban destruirme? Andrés se unió a la conversación. Sí, mamá. Es importante tener todo organizado legalmente. Legalmente. Como si hubiera algo legal en su plan de drogarme y robarme. Sentí la rabia hervir en mi estómago, pero mantuve mi rostro completamente neutral. Años de experiencia controlando mis emociones frente a clientes difíciles cuando trabajaba me sirvieron ahora. Por ejemplo, si algo le pasara, si se enfermara, ¿quién tomaría decisiones por usted?, preguntó Valeria, ya comenzando con la fase de sembrar dudas, de hacerme sentir vulnerable, de convencerme que necesitaba ayuda. Pues ustedes, supongo, dije fingiendo inocencia. Exacto, pero para eso necesitamos papeles legales. Un poder notarial, dijo Valeria. Ahí estaba, exactamente como decía el calendario. Febrero. Documentos. Ella estaba siguiendo su plan al pie de la letra. Respiré profundo. Era el momento de cambiar todo, de tomar el control, de mostrarles que no soy la anciana tonta que creen que soy. Ya lo tengo, dije. Silencio absoluto. Valeria y Andrés me miraron confundidos. ¿Tiene qué, suegrita?, preguntó Valeria. Su voz había perdido un poco de esa dulzura falsa. Ahora había tensión. El poder notarial. Ya lo hice hace 2 años. Era mentira completa. No tenía ningún poder notarial, pero necesitaba ganar tiempo. Necesitaba detenerlos mientras pensaba qué hacer. «¿En serio, mamá? No sabíamos», dijo Andrés. Parecía genuinamente sorprendido. Sí. Cuando murió su padre, un abogado me aconsejó hacerlo. Seguí mintiendo. Valeria se inclinó hacia adelante. Podía ver la ansiedad en sus ojos. ¿Y a favor de quién lo hizo? De mi hermana Teresa, dije. Teresa vive en Monterrey. Hace años que no nos hablamos. Pero ellos no sabían eso. Andrés se puso pálido. De la tía Teresa. ¿Por qué ella? Porque vive cerca de un buen hospital. Si me enfermo puede decidir mi tratamiento, expliqué con calma. Vi cómo Valeria apretaba los puños. Lo noté. Ella estaba furiosa pero tratando de no demostrarlo. Pero suegrita, Andrés es su hijo. Debería ser él quien tenga ese poder, insistió Valeria. Su voz ya no era tan dulce. Pueden ser 2 personas, pero Teresa ya está. No quiero cambiar ahora, dije. Valeria cambió de táctica. Pero ¿y si necesita cambiar algo de su casa o venderla? Ahí estaba, el verdadero objetivo, la casa de 7 millones de pesos. ¿Por qué querría vender mi casa?, pregunté mirándola directamente a los ojos. Andrés intervino nervioso. Bueno, mamá, esta casa es muy grande para ti sola. Me gusta grande. Aquí te crié. Aquí viví con tu padre, dije. Cada palabra era una puñalada para mí. Recordar a Javier. Recordar cuando éramos una familia real. Cuando Andrés era mi hijo de verdad y no este extraño que planeaba encerrarme. Valeria no se rendía. Debe ser mucho trabajo mantenerla. No es. Tengo empleada 2 veces por semana, respondí. El silencio que siguió fue tenso, incómodo. Valeria se dio cuenta que su plan inicial había fallado, que yo no iba a caer tan fácilmente. Bueno, solo pensábamos en su bienestar, dijo finalmente. Agradezco, pero estoy bien, dije con firmeza. Se fueron poco después.
Cuando cerré la puerta detrás de ellos, mis piernas casi cedieron. Me apoyé contra la pared respirando como si hubiera corrido un maratón. Lo había hecho. Les había mentido. Había comprado tiempo. Pero sabía que esto no había terminado. Ellos no se rendirían tan fácilmente. Tenían un plan de 4 meses, un calendario completo. No iban a abandonar 7 millones de pesos solo porque les dije que ya tenía poder notarial. Volverían, intentarían otra cosa, y yo necesitaba estar preparada. Necesitaba protegerme. Necesitaba pruebas más sólidas. Necesitaba un plan mejor que el de ellos. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación pensando en todo, en cómo había llegado a esto, en qué hice mal como madre para criar un hijo capaz de planear algo así, en todas las veces que sacrifiqué cosas por él, ropa que no compré para poder pagar su escuela, vacaciones que no tomé para ahorrar para su universidad, noches sin dormir cuidándolo cuando estaba enfermo. Y esto era mi recompensa. Un calendario titulado Proyecto Suegra, con instrucciones para drogarme y encerrarme. Lloré esa noche. Lloré por primera vez desde que vi ese celular. Lloré por Javier, que se había salvado de ver esto. Lloré por la madre que fui y el hijo que creí tener. Lloré por la inocencia perdida. Pero cuando amaneció, sequé mis lágrimas, porque el llanto no me salvaría. La autocompasión no me protegería. Necesitaba acción, necesitaba ser más inteligente que ellos. Y lo sería, porque tenía algo que ellos no tenían. Tenía la verdad de mi lado, y tenía pruebas de su traición. Ahora solo necesitaba usarlas sabiamente. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu propia familia planea encerrarte y robarte todo? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para salvarte? Quédate conmigo, porque lo que hice después cambió todo para siempre. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Mi nombre es Beatriz. Tengo 61 años y soy viuda desde hace 4. Cuando Javier murió de un infarto súbito a los 62 años, sentí que mi mundo se había acabado. Habíamos estado juntos desde los 20, 41 años de matrimonio, de risas compartidas, de problemas enfrentados juntos, de sueños construidos de a dos. Javier me dejó más que recuerdos, me dejó seguridad económica. Nuestra casa, que cuando la compramos valía poco, pero ahora está en una zona muy valorizada. Hoy vale 7 millones de pesos. Teníamos ahorros de 1.200.000 pesos. Inversiones por 800.000. En total, 9 millones de pesos en patrimonio. Todo construido con trabajo honesto, con sacrificio, con años de levantarnos temprano y dormir tarde. Javier trabajó como contador durante 40 años en la misma empresa. Yo trabajé como administrativa hasta que nació Andrés. Después volví a trabajar medio tiempo cuando él entró a la escuela. Cada peso que ganábamos lo cuidábamos como oro, porque queríamos dejarle algo a nuestro hijo. Queríamos que Andrés tuviera un futuro asegurado. Andrés es mi único hijo. Tiene 32 años. Se casó con Valeria hace 6 años en una boda bonita que nosotros pagamos. 150,000 pesos que invertimos felices porque era la felicidad de nuestro hijo. Valeria parecía buena mujer en ese entonces. Educada, trabajadora, amable conmigo. Nunca imaginé lo que escondía detrás de esa sonrisa. Los primeros 3 años de mi viudez fueron difíciles pero manejables. Andrés venía seguido. Me llamaba. Me incluía en su vida. Yo sentía que aunque Javier se había ido, todavía tenía familia. Todavía tenía a mi hijo. Hace aproximadamente 1 año, las cosas comenzaron a cambiar. Andrés perdió su trabajo como ingeniero. Decidió empezar un negocio propio que nunca prosperó. Valeria trabaja como vendedora, pero su salario es bajo. Comenzaron a tener problemas de dinero y comenzaron a pedirme prestado. Primero fueron 20,000 pesos. Mamá, es solo hasta que el negocio arranque. Después, 30,000. Luego 50,000. Yo siempre decía que sí. Era mi hijo, mi único hijo.
Si no lo ayudaba yo, ¿quién lo haría? Pero el dinero nunca regresaba. Nunca mencionaban devolverlo. En total, les presté 180,000 pesos en los últimos 8 meses. Y ahora entiendo por qué nunca pensaban devolverlo. Porque planeaban quedarse con todo, con los 9 millones completos. Hace 3 meses, Valeria comenzó a hacer comentarios extraños. Suegrita, anda medio olvidadiza últimamente. No recuerda que me contó eso ayer. Está repitiendo las mismas historias. Todo mentira. Yo no estaba olvidadiza. Yo no repetía historias, pero ella plantaba esas semillas de duda. Intentaba hacerme cuestionar mi propia mente. Intentaba hacer que otras personas cuestionaran mi capacidad mental. Hace un mes sugirió que consultara a un abogado para organizar mi patrimonio. La insistencia era extraña, anormal. Pero ahora todo tenía sentido. Era parte del plan, del calendario. Y en diciembre comenzaron las visitas excesivas, 3, 4 veces por semana, siempre con excusas, siempre con regalitos, siempre con esa preocupación falsa. Yo pensé que era porque extrañaban a Javier en Navidad. ¡Qué tonta fui! Los días siguientes a ese sábado terrible fueron los más extraños de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Tenía que sonreír cuando Andrés llamaba. Tenía que ser amable cuando Valeria me enviaba mensajes. Suegrita, ¿cómo amaneció? Como si le importara. Como si no estuviera contando los días para drogarme y encerrarme. Pero yo no estaba quieta. No estaba esperando a ser víctima. Estaba planeando mi contraataque. El lunes siguiente fui directamente al despacho del licenciado Mendoza. Él había sido amigo de Javier. Un hombre honesto que nos ayudó con trámites cuando Javier murió. Confío en él completamente. Licenciado, necesito mostrarle algo, dije sentándome en su oficina. Saqué mi celular y le mostré las fotografías del calendario de Valeria. Vi cómo su rostro cambiaba mientras leía. De curiosidad pasó a sorpresa. De sorpresa a horror. De horror a indignación. Señora Beatriz, esto es conspiración para cometer fraude. Es intento de privación ilegal de libertad. Es gravísimo, dijo con voz seria. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Necesitamos más pruebas. Estas fotografías son importantes, pero necesitamos documentar sus acciones, explicó. ¿Cómo? Grabe sus conversaciones. Cuando vengan a visitarla, tenga su celular grabando. Es legal grabar conversaciones en su propia casa cuando usted es parte de ellas. Y eso será suficiente. Junto con las fotografías, sí. Pero también necesitamos identificar a los cómplices que mencionan. Este doctor Salgado, este abogado que planean usar. Salí de ahí con un plan claro. Compré un pequeño grabador de audio. El tipo que se puede esconder fácilmente. También compré cámaras pequeñas que parecen adornos. Las instalé en la sala y en la cocina. Nadie sospecharía. Parecían simples portarretratos digitales o relojes decorativos. La segunda semana de enero, Valeria vino sola. Tocó a mi puerta con una sonrisa enorme. Suegrita, le traje mole que hice. Sé que le encanta. El mole se veía delicioso. Olía maravilloso. Pero yo recordaba las notas del calendario. Agregar medicamento para dormir en su comida. ¡Qué detalle, Valeria! Muchísimas gracias, dije tomando el contenedor. Pruébelo ahorita, para que me diga si quedó bien, insistió ella. Ahora no puedo, acabo de almorzar, pero lo guardaré para la cena, mentí. ¡Ay, qué lástima! Bueno, me cuenta después qué le pareció. Se fue poco después. En cuanto cerré la puerta, guardé el mole en una bolsa hermética. Lo etiqueté con fecha y hora. Posible evidencia. Lo metí al fondo del congelador. Nunca lo comería, pero tal vez serviría para análisis después. La tercera semana, Andrés apareció emocionado. Mamá, tengo buenas noticias. Conocí a un abogado excelente que ofrece consultas gratuitas para adultos mayores. Puede revisar todos tus documentos. Adultos mayores. Como si 61 años me convirtieran en inválida. No necesito, hijo, ya tengo abogado, dije. Pero este es especialista en protección de patrimonio, y es gratis, solo una consultita, insistió. ¿Cómo se llama? Licenciado Cordero,
Es muy reconocido. Tomé nota mental del nombre. Después llamé al licenciado Mendoza y le pedí investigar. Señora Beatriz, encontré información sobre este cordero. Ha sido sancionado 2 veces por el Colegio de Abogados por prácticas irregulares. Hay denuncias de documentos fraudulentos, me informó días después. Exactamente como decía el calendario. Abogado es nuestro conocido, hará documentos que nos favorecen. Todo estaba saliendo como ellos lo habían planeado. Pero ahora yo sabía. Y tenía pruebas. A finales de enero, Valeria llegó con un hombre desconocido. Suegrita, qué sorpresa. Mire, le presento al doctor Salgado. Pasábamos por aquí y pensé que sería bueno que la revisara. Hace chequeos gratuitos a adultos mayores. El doctor Salgado era un hombre de unos 50 años con sonrisa profesional, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Señora, permítame tomarle la presión, solo rutina, dijo sacando un baumanómetro. No, gracias. Tengo mi propio doctor y acabo de hacerme estudios, dije firmemente. Pero es gratis, suegrita. Aproveche, insistió Valeria. Dije que no. Mi voz era dura ahora. Valeria pareció sorprendida por mi tono. Solo queremos ayudar. No necesito su ayuda, dije mirándola directamente a los ojos. Se fueron molestos. Cuando cerré la puerta, llamé inmediatamente al licenciado Mendoza. Apareció el doctor del que le hablé. Doctor Salgado. Déjeme investigar, dijo. 2 días después me llamó. Señora Beatriz, este doctor tuvo su licencia suspendida temporalmente 2 veces. Una por negligencia médica, otra por firmar certificados médicos falsos. El rompecabezas estaba completo. Tenía identificados a todos los cómplices. El abogado corrupto, el doctor deshonesto, y los arquitectos de todo, mi hijo y mi nuera, primera semana de febrero, sabía lo que venía. Según el calendario, febrero era el mes de conseguir que firmara documentos. El miércoles 7 de febrero, Andrés me llamó. Mamá, necesitamos hablar. Es importante. Podemos ir mañana. Claro, hijo, dije. Sabía que era el momento. Llamé al licenciado Mendoza. Mañana van a intentar hacer que firme algo. Puede venir temprano y esconderse en mi habitación. Quiero que escuche todo. Allí estaré, prometió. El jueves 8 de febrero a las 3 de la tarde llegaron. Andrés, Valeria y el licenciado Cordero. Los 3 con caras serias, profesionales, como si esto fuera legítimo. Licenciado Mendoza ya estaba escondido en mi habitación. Las cámaras estaban grabando. Mi grabador personal estaba en mi bolsillo. Mamá, te presentamos formalmente al licenciado Cordero. Vino a ayudarnos a organizar tus documentos, dijo Andrés. Cordero extendió su mano. La estreché brevemente. Su mano estaba sudorosa. Señora Beatriz, es un placer. Su hijo me contrató para revisar su situación legal y asegurarme de que todo esté en orden, dijo con voz melosa. No pedí ninguna revisión, respondí. Lo sé, pero su hijo se preocupa por usted. Y con razón. A su edad es importante tener todo documentado apropiadamente. A mi edad. Como si 61 años me volvieran incapaz. Se sentaron en mi sala. Cordero sacó una carpeta llena de papeles. Verá, señora, traje algunos documentos estándar que le recomiendo firmar. Son para su protección. ¿Qué tipo de documentos? Pregunté, aunque ya sabía. Poder notarial. Es muy común. Permite que su hijo tome decisiones en su nombre si usted no puede. Puedo tomar mis propias decisiones, dije. Por supuesto, esto es solo preventivo, por si se enferma, por si tiene una emergencia, explicó Cordero. Ya les dije que tengo poder notarial a favor de mi hermana Teresa, dije. Valeria intervino. Pero, suegrita, eso no tiene sentido. Andrés es su hijo. Debería ser él. Teresa está bien, insistí. Cordero cambió de táctica. Señora Beatriz, permítame ser franco. He visto muchos casos donde adultos mayores son víctimas de fraudes porque no tienen sus documentos en orden. Esto la protege. ¿Me protege de qué?, pregunté. De gente sin escrúpulos, de estafadores, de personas que quieren aprovecharse de usted. La ironía era casi cómica. Los estafadores estaban sentados en mi sala pretendiendo protegerme. Déjeme ver esos papeles, dije extendiendo la mano. Cordero me los pasó con sonrisa confiada.
Comencé a leer. Y lo que vi me confirmó todo. No era un simple poder preventivo. Era poder notarial completo, irrevocable, que le daba a Andrés control total sobre mi patrimonio. Podía vender mi casa sin mi permiso. Podía sacar mi dinero. Podía tomar cualquier decisión financiera. Básicamente me convertía en una menor de edad sin derechos sobre mis propios bienes. Esto no es protección. Esto es robo, dije dejando los papeles en la mesa. Señora, no entendió bien los términos legales, empezó Cordero. Entiendo perfectamente. Esto le da control absoluto de todo lo mío a mi hijo. No voy a firmar. Valeria perdió la paciencia. Vea, señora, ya está vieja, ya está olvidadiza. Necesita que alguien cuide de sus cosas. No estoy olvidadiza, dije con voz firme. Sí está. La semana pasada repitió la misma historia 3 veces, gritó Valeria. Mentira. Y lo puedo probar, dije mirándola directamente. Mamá, por favor, solo firma. Es para protegerte, suplicó Andrés. Protegerme o robarme, dije. Silencio absoluto. Cordero intentó recuperarse. Señora, eso es una acusación muy seria. Saqué mi celular. Abrí las fotografías del calendario de Valeria. Proyecto Suegra 2025. Enero, convencer. Febrero, documentos. Marzo, firma. Abril, asilo. Leí en voz alta. Valeria se puso completamente pálida. Andrés abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿De dónde sacó eso?, susurró Valeria. De tu celular, el que dejaste desbloqueado en mi mesa aquel sábado de enero. No tenías derecho, gritó Valeria. No tienen derecho ustedes de planear drogarme, robarme y encerrarme, grité de vuelta. Seguí leyendo. Agregar medicamento para dormir en su comida semanas antes de la consulta. Se verá desorientada. Doctor Salgado ya aceptó. Vender casa inmediatamente. 7 millones. Dividir con Andrés. Cordero intentó levantarse. Yo no sabía nada de esto. Usted es cómplice y va a pagar por ello, dije. En ese momento, licenciado Mendoza salió de la habitación. Buenas tardes. Soy el licenciado Mendoza, abogado de la señora Beatriz. Andrés y Valeria estaban en shock completo. Mendoza continuó con voz autoritaria. Todo lo que se dijo aquí fue grabado. Tenemos video y audio. Intento de fraude. Conspiración. Intento de privación ilegal de libertad. Son delitos graves. Sacó un sobre. Esto es una orden de restricción temporal. No pueden acercarse a menos de 500 metros de la señora Beatriz o su propiedad. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Andrés encontró su voz. Mamá, por favor, podemos explicar. Expliquen en la corte, dije. Mi voz no temblaba, no lloraba. Estaba furiosa, pero en control. Salgan de mi casa, ahora, ordené. Mamá, empezó Andrés, ya no soy tu mamá. Una madre es alguien a quien amas y respetas, no alguien a quien planeas drogar y encerrar, dije. Esas palabras fueron las más difíciles que he pronunciado en mi vida, pero eran verdad. Salieron los 3. Cordero prácticamente corriendo, Valeria llorando, Andrés mirando hacia atrás con expresión de horror. Cuando cerré la puerta, mis piernas cedieron, me senté en el piso y comencé a temblar. Licenciado Mendoza se arrodilló junto a mí. Fue muy valiente, señora Beatriz. No me siento valiente. Me siento destruida, admití. Salvó su vida, su libertad. Eso requiere más valor del que la mayoría tiene. Lloré entonces. Lloré por el hijo que creí tener. Lloré por la familia que pensé que era. Lloré por la traición. Pero también sentí algo más. Alivio. Porque había peleado, porque había ganado, porque no sería víctima. ¿Podrías perdonar algo así? ¿Hay traiciones que son imperdonables? Seguí adelante, porque la justicia apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Licenciado Mendoza y yo fuimos directamente a la agencia del Ministerio Público a presentar denuncia formal. Llevamos todo. Las fotografías del calendario, las grabaciones de audio, los videos de las cámaras ocultas,
La comida que Valeria me había traído, todavía congelada en su contenedor original. «Queremos análisis toxicológico de esta comida», dijo Mendoza entregando el contenedor al agente. «Sospechamos que contiene medicamento para dormir». El agente del Ministerio Público, un hombre de unos 40 años llamado Fiscal Romero, revisó toda la evidencia con expresión cada vez más seria. «Señora, esto es gravísimo. Tenemos conspiración para cometer fraude, intento de privación ilegal de libertad, posible envenenamiento», dijo. «Solo quiero justicia», dije simplemente. «La tendrá», prometió. El análisis toxicológico tardó una semana. Cuando llegaron los resultados, confirmaron todo. La comida contenía Zolpidem, un medicamento para dormir en dosis que triplicaban lo normal. Con esta cantidad, una persona de su edad y peso habría estado completamente desorientada por días, tal vez semanas si le hubieran seguido dando, explicó el perito. Habrían logrado su objetivo, hacerme parecer incapaz mentalmente, dije sintiendo náuseas. El fiscal Romero citó a declarar al doctor Salgado primero. Bajo amenaza de perder su licencia permanentemente y enfrentar cargos criminales, confesó todo. La señora Valeria me contactó hace 2 meses. Me ofreció 50,000 pesos por firmar un certificado de incapacidad mental para su suegra, declaró. Sin examinarla, preguntó el fiscal. Dijo que me llevaría a la casa, que yo haría examen rápido y que luego firmaría el certificado, diciendo que la señora tenía demencia avanzada y no podía cuidar de sí misma. Y usted aceptó. Necesitaba el dinero. Mi consultorio no va bien. Fue un error terrible. Licenciado Cordero fue interrogado después. También se quebró rápidamente. El señor Andrés me contactó. Me explicó que su madre era muy terca, que no quería ayuda, pero que él necesitaba proteger el patrimonio familiar. ¿Qué le pidió exactamente?, preguntó el fiscal. Que preparara un poder notarial que le diera control total de los bienes de su madre. Me dijo que ella firmaría si parecía documento estándar. Me ofreció 100,000 pesos. Sabía que era fraude. Cordero bajó la cabeza. Sabía que no era completamente legal, pero no sabía lo del medicamento. No sabía sobre el asilo. Solo pensé que era hijo preocupado tratando de proteger herencia. Hijo preocupado por robarse herencia mientras madre vivía, corrigió el fiscal. Cuando llegó el turno de Andrés y Valeria, la cosa se puso peor. Los citaron a declarar por separado. Estrategia del fiscal para que se contradijera. Valeria declaró primero. Y me sorprendió su frialdad. Todo fue idea de Andrés. Él estaba desesperado por dinero. Dijo que su madre tenía millones y que era injusto que ella viviera sola con todo ese dinero mientras nosotros batallábamos. Declaró sin un ápice de remordimiento. El calendario en su celular dice lo contrario, señaló el fiscal. Él me lo dictó. Me dijo qué escribir. Yo solo seguía órdenes. Órdenes de drogar a una mujer de 61 años. Yo nunca puse el medicamento en la comida, mintió Valeria. Las huellas dactilares en el frasco de Zolpidem que encontramos en su casa dicen lo contrario, respondió el fiscal. Valeria cambió de color. No sabía que habían cateado su casa. El frasco estaba en su botiquín, con sus huellas, y el análisis muestra que es el mismo Zolpidem que estaba en la comida que le llevó a la señora Beatriz, continuó el fiscal. Quiero un abogado, dijo Valeria finalmente. Andrés fue peor. Lloró durante toda su declaración. Estábamos desesperados. Perdí mi trabajo. El negocio fracasó. Debíamos dinero. Y mamá tenía tanto. Entonces decidió drogarla y encerrarla, dijo el fiscal sin emoción. No iba a ser para siempre, solo hasta que pudiéramos vender la casa y estabilizarnos económicamente. ¿Y después qué? La sacarían del asilo. Andrés no respondió, porque la respuesta era obvia. Nunca planearon sacarme. Planeaban dejarme ahí hasta que muriera. Fue idea de Valeria, dijo finalmente. Ella planeó todo. El calendario, los cómplices, el medicamento. Yo solo acepté porque estaba desesperado. El calendario estaba en el celular de su esposa, pero los mensajes que encontramos muestran que usted contactó al doctor Salgado y al licenciado Cordero, señaló el fiscal. Valeria me dijo que lo hiciera. Señor Andrés,
Es usted un hombre adulto de 32 años. No puede culpar a su esposa de sus propias decisiones criminales. En este próximo video que está apareciendo en la pantalla toda la evidencia, porque la próxima traición supera con todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia. Las grabaciones de las conversaciones en mi casa, el análisis toxicológico de la comida, las confesiones del doctor y el abogado, los mensajes entre Andrés y los cómplices. Era caso cerrado. Me citaron para declarar también. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Tuve que sentarme frente a cámara y contar todo, desde el momento que vi ese celular hasta el día que los enfrenté. ¿Cómo se sintió cuando descubrió el plan?, preguntó el fiscal. Como si me hubieran arrancado el corazón, dije con voz temblorosa. Ese era mi hijo, el bebé que cargué, el niño que crié, y descubrí que planeaba destruirme por dinero. Alguna vez sospechó algo antes de ver el calendario. Valeria había hecho comentarios extraños sobre mi memoria, pero nunca imaginé la magnitud. Nunca pensé que mi propio hijo sería capaz de algo así. ¿Qué espera de este proceso? Justicia. Quiero que paguen por lo que hicieron. Quiero que otros ancianos sepan que pueden defenderse, que no tienen que ser víctimas. Después de 3 meses de investigación, el fiscal presentó cargos formales. Contra Valeria, intento de fraude, conspiración para privación ilegal de libertad, envenenamiento con intención de causar daño. Pena potencial, hasta 10 años. Contra Andrés, intento de fraude, conspiración para privación ilegal de libertad, complicidad en envenenamiento. Pena potencial, hasta 8 años. Contra Dr. Salgado, falsificación de documentos médicos, complicidad en conspiración. Pena potencial, hasta 4 años más pérdida permanente de licencia médica. Contra licenciado Cordero, intento de fraude, preparación de documentos falsos. Pena potencial, hasta 3 años más suspensión de licencia y multa de 200,000 pesos. El abogado defensor de Andrés y Valeria intentó negociar. Mis clientes están dispuestos a devolver los 180,000 pesos que les prestó y retirarse completamente de su vida. A cambio, la señora retira los cargos. Licenciado Mendoza me consultó. «Es su decisión, señora Beatriz». «No», dije sin dudar. «Esto no es sobre dinero. Es sobre justicia. Planearon drogarme, encerrarme, robarme mi casa, mi libertad, mi dignidad. Eso no se arregla con 180,000 pesos». El juicio se llevó a cabo en mayo, casi 4 meses después de aquel sábado terrible cuando descubrí el calendario. La sala estaba llena, prensa local, gente que había escuchado del caso, defensores de derechos de adultos mayores. Me senté en el estrado y conté mi historia una vez más, esta vez frente a juez, jurado y público. Mostré las fotografías del calendario. El jurado las vio proyectadas en pantalla grande. Proyecto Suegra 2025. Enero, convencer. Febrero, documentos. Marzo, firma. Abril, asilo. Vi sus caras de horror. Reprodujeron las grabaciones. La voz de Valeria. Ya está vieja, ya está olvidadiza. Necesita que alguien cuide de sus cosas. La voz de Cordero. A su edad es importante tener todo documentado apropiadamente. La voz de Andrés. Mamá, solo firma. Es para protegerte. El perito toxicólogo explicó sobre el Zolpidem en la comida. Con esta dosis administrada regularmente durante semanas, la señora Beatriz habría mostrado síntomas severos de desorientación, confusión, pérdida de memoria a corto plazo. Cualquier doctor que la examinara en ese estado habría considerado posible demencia. Habrían logrado su objetivo, dijo el fiscal. Exactamente. Los abogados defensores intentaron argumentar que era plan que nunca se ejecutó completamente, que había intención pero no daño real. Mi clienta nunca llegó a firmar nada. Nunca fue internada. No hubo daño, argumentó el abogado de Valeria. El fiscal respondió demoledoramente. El intento de asesinato no deja de ser crimen porque la víctima sobrevivió. El intento de robo no deja de ser delito porque no lograron robar. La conspiración para destruir la vida de una persona es crimen independiente del resultado final. Miré a Andrés durante el juicio. Estaba sentado con cabeza baja.
Nunca me miró a los ojos, ni una sola vez durante todo el proceso. Valeria, en cambio, me miraba con odio puro, como si yo fuera la villana, como si yo hubiera hecho algo malo al descubrir su plan y defenderme. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, la sala estaba en silencio absoluto. En el caso de Valeria Sánchez, la encontramos culpable de todos los cargos. Valeria gritó. Su abogado la sujetó. En el caso de Andrés Ramírez, lo encontramos culpable de todos los cargos. Andrés comenzó a llorar. El juez pronunció sentencias una semana después. Valeria, 4 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 2 años. Andrés, 3 años de prisión. El juez explicó la diferencia. Aunque el señor Andrés participó activamente, la evidencia muestra que la señora Valeria fue la arquitecta principal del plan. Ella creó el calendario. Ella consiguió el medicamento. Ella contactó inicialmente a los cómplices. El señor Andrés fue cómplice, pero no autor intelectual. Doctor Salgado, perdió su licencia médica permanentemente. 2 años de prisión. Licenciado Cordero, 2 años de prisión más multa de 200,000 pesos. Suspensión de licencia de abogado por 10 años. Cuando el juez dio el último golpe de martillo, sentí algo extraño. No alegría exactamente, no satisfacción, solo un profundo, profundo alivio. Se había hecho justicia. Habían pagado por sus crímenes, y yo estaba segura. Después de la sentencia me quedé sola con licenciado Mendoza en pasillo del juzgado. Lo logramos, dijo. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado desde que todo comenzó. Lloré por mi hijo perdido, por la familia destruida, por la inocencia que nunca recuperaría, pero también lloré de alivio, porque había luchado, porque había ganado, porque salvé mi vida, mi dignidad, mi libertad. Los primeros días después de la sentencia fueron extraños. Mi casa se sentía vacía de una manera diferente. Antes se sentía vacía porque Javier había muerto. Ahora se sentía vacía porque Andrés estaba muerto para mí. Muerto no físicamente, pero muerto como hijo. Esa relación había terminado el momento que decidió planear mi destrucción. Andrés fue transferido a prisión estatal. Valeria a prisión de mujeres en otro municipio. Doctor Salgado y licenciado Cordero a facilidades de seguridad media. Durante la primera semana en prisión, Andrés intentó llamarme. La prisión permite llamadas los miércoles y domingos. Mi teléfono sonó ese primer miércoles. Vi el número desconocido. Atendí. Era grabación automática. Tiene llamada de centro penitenciario, de Andrés Ramírez. Presione 1 para aceptar. Colgué. El domingo siguiente. Otra llamada. Otra vez colgué. Después comenzaron las cartas. La primera llegó 2 semanas después de que entrara a prisión. La vi en mi buzón. Reconocí su letra en el sobre. Me senté en mi sala sosteniendo esa carta durante 1 hora, debatiendo si abrirla. Finalmente la abrí. Mamá, perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento cada segundo de cada día. No sé en qué estaba pensando. Estaba desesperado, cegado. Perdí mi humanidad por dinero. Perdí a mi madre por codicia. Este lugar es un infierno, pero es el infierno que merezco. Por favor, aunque sea una vez, ven a verme. Necesito decirte en persona cuánto lo siento. Tu hijo que te ama, Andrés. Rompí la carta. La tiré a la basura. No respondí. Llegaron más cartas. 1 cada semana. Todas con el mismo tono. Arrepentimiento. Súplicas. Promesas de que había cambiado. Las rompía todas sin leer completas. Valeria nunca me escribió. Pero me enteré por licenciado Mendoza que había intentado apelar su sentencia. Argumenta que la sentencia fue excesiva, que fue influenciada emocionalmente por su marido. Me explicó Mendoza. ¿Ganará la apelación?, pregunté preocupada. No, la evidencia es sólida. El calendario estaba en su celular. Sus huellas en el frasco de medicamento. No tiene caso. La apelación fue rechazada 2 meses después. 3 meses después de la sentencia,
Tomé una decisión importante. Fui al notario con licenciado Mendoza. Quiero cambiar mi testamento, dije. El notario sacó mi testamento anterior, el que Javier y yo habíamos hecho juntos hace años. Actualmente, todo su patrimonio va para su hijo Andrés Ramírez, leyó. Quiero cambiarlo, nada para Andrés, todo para Fundación Esperanza Dorada. Esperanza Dorada es organización que ayuda a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Ofrecen refugio temporal, asesoría legal, apoyo psicológico. ¿Está segura?, preguntó licenciado Mendoza. Completamente. 9 millones de pesos, mi casa, mis ahorros, mis inversiones, todo para ellos, para que ayuden a otras personas como yo. ¿Y si Andrés sale de prisión y apela a esto? Que apele. Tengo perfecto uso de mis facultades mentales. Tengo evaluaciones psicológicas que lo prueban. Este es mi dinero, y decido qué hacer con él. Firmé el Nuevo Testamento ese día, sintiendo paz por primera vez en meses. Andrés no recibiría nada. El dinero que tanto codició, que estuvo dispuesto a drogar y encerrar a su propia madre por conseguirlo, ese dinero nunca sería suyo. Un año después del juicio, recibí llamada de directora de Fundación Esperanza Dorada. Señora Beatriz, nos enteramos de su caso por las noticias. Queríamos agradecerle personalmente por incluirnos en su testamento. No tienen que agradecer. Su trabajo es importante. Nos gustaría invitarla a conocer nuestras instalaciones, a conocer a las mujeres que ayudamos. Acepté. Fui la semana siguiente. El refugio era edificio modesto pero limpio y acogedor. Conocí a mujeres de 60, 70, 80 años, todas con historias similares a la mía. Hijos que robaron, nietos que golpearon, familiares que engañaron. Una señora de 72 años llamada Margarita me contó su historia. Mi hijo me sacó todo el dinero de mi cuenta, 200,000 pesos que había ahorrado durante toda mi vida. Cuando le reclamé, me golpeó. Me rompió 2 costillas, me dejó en la calle. Otra mujer, Elena, de 65 años. Mi hija y mi yerno me obligaron a firmar papeles que no entendía. Resultó que transferí mi casa a nombre de ellos. Cuando me di cuenta, me echaron. Dijeron que la casa ya no era mía. Sus historias me rompieron el corazón, pero también me llenaron de determinación. Quiero ayudar, dije a la directora. Ya está ayudando con la inclusión en su testamento. No, quiero ayudar ahora. Mientras vivo, quiero ser voluntaria. Tiene experiencia con trabajo social. Tengo experiencia siendo víctima y experiencia defendiéndome. Eso cuenta. Me aceptaron como voluntaria. Comencé a trabajar 3 veces por semana en línea de ayuda. Personas llamaban reportando abuso. Yo escuchaba, aconsejaba, conectaba con abogados, ayudaba a reconocer señales de manipulación. Si su hijo insiste mucho en que firme papeles que no entiende, no firme. Consulte abogado independiente primero. Si familiares le dicen que está olvidadiza cuando usted sabe que no lo está, pueden estar plantando semillas para declararla incapaz. Si le traen comida muy seguido de repente, tenga cuidado. Guarde muestras. Podrían estar agregando medicamento. Ayudé a docenas de personas en ese primer año. Una señora de 68 años llamó llorando. Mi hijo quiere que firme poder notarial. Dice que es normal, pero algo no se siente bien. No firme nada, le dije inmediatamente. ¿Dónde vive? Le voy a conectar con abogado en su zona. La conecté con abogado de confianza. Resultó que el poder era exactamente como el que Cordero había preparado para mí. Control total, irrevocable. La señora no firmó. Su hijo se enojó. Dejó de visitarla. Me duele que ya no venga, me dijo después, pero prefiero estar sola con dignidad que acompañada con traición. Exactamente lo que yo sentía. 2 años después de la sentencia, Andrés cumplió 2/3 de su condena. Aplicó para libertad condicional. Me citaron para dar testimonio sobre si me oponía. Me opongo completamente, declaré. ¿Por qué?, preguntó el juez de libertad condicional. Porque no ha mostrado verdadero arrepentimiento, solo arrepentimiento por haber sido descubierto. Sus cartas están llenas de autocompasión, de justificaciones.
Nunca asume responsabilidad real. Ha completado programas de rehabilitación en prisión. Programas no cambian el corazón. No cambian que planeó durante meses destruir a su propia madre, que compró cómplices, que mezcló drogas en comida. Esas no son acciones de momento de debilidad, son acciones de maldad calculada. Le negaron la libertad condicional. Tendría que cumplir sentencia completa. Valeria también aplicó. También le negaron. 3 años después del juicio, Andrés salió de prisión. Había cumplido su sentencia completa. 3 años. 1095 días. No intentó llamar antes de salir. No mandó carta avisando. Simplemente apareció en mi puerta un martes por la tarde. Yo estaba regando las plantas de mi jardín cuando escuché el timbre. Tengo cámara en la puerta. La instalé después de todo lo que pasó. Miré la pantalla. Y ahí estaba. Andrés. Pero no el Andrés que recordaba. Este Andrés estaba delgado, demacrado. Tenía cabello gris que antes no tenía, arrugas profundas. Se veía 10 años mayor que sus 35. Abrí la puerta. Nos miramos en silencio durante largo rato. «Mamá», dijo finalmente. Su voz se quebró en esa palabra. «No soy tu mamá», respondí. Mi voz era fría, firme. «Por favor, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Perdí todo. Valeria se divorció de mí mientras estaba en prisión. No tengo trabajo, no tengo dónde vivir, no tengo dinero. ¿Y crees que eso me importa? Soy tu hijo. Eres el hombre que planeó drogarme y encerrarme en asilo para robar mi casa. Fue un error terrible. Fue plan de 4 meses. Con calendario detallado, con cómplices contratados, con drogas compradas. Eso no es error, es decisión. Estaba desesperado. Muchas personas están desesperadas. No todas planean destruir a sus madres. He cambiado. 3 años en prisión no borran lo que hiciste. Por favor, no tengo a nadie más. Sentí algo entonces. No lástima exactamente. Tal vez un eco lejano del amor que alguna vez sentí. Pero más fuerte que eso, sentí la memoria del calendario. Proyecto Suegra, 2025. Sentí la memoria de sus mentiras, de su traición. Deberías haber pensado en eso antes de planear mi destrucción, dije. Voy a cerrar esta puerta, y no quiero que vuelvas, no quiero llamadas, no quiero cartas, no quiero nada de ti. Está muerto para mí. Mamá, no. Te dije, no soy tu mamá. Una madre es alguien a quien respetas, a quien amas, a quien cuidas. Yo era solo obstáculo entre tú y 9 millones de pesos. Cerré la puerta. Escuché su llanto del otro lado. Escuché cómo golpeaba suavemente. Por favor, mamá. No abrí. Eventualmente se fue. No he vuelto a verlo. No he vuelto a saber de él. A veces me pregunto dónde está, qué hace, si está vivo. Pero no lo suficiente para buscarlo, porque esa parte de mi vida terminó. Ese hijo murió el día que vi ese calendario. Han pasado 5 años desde aquel sábado de enero, cuando descubrí el calendario. 5 años desde que mi vida cambió para siempre. Ahora tengo 66 años. Y soy una persona completamente diferente a la que era. Vendí la casa. Esa casa grande llena de recuerdos que Javier y yo construimos juntos. No podía seguir viviendo ahí. Cada habitación me recordaba a Andrés de niño. Cada rincón tenía fantasma de lo que pudo ser y nunca será. La vendí por 7.200.000 pesos, más de lo que valía según el plan de Andrés y Valeria. Compré apartamento moderno en edificio para adultos activos. Es más pequeño, pero perfecto para mí. Tiene 2 habitaciones, sala amplia, cocina equipada. Está en condominio con seguridad las 24 horas, cámaras en todos lados, enfermera disponible, áreas comunes y lo más importante, comunidad. Aquí no estoy sola. Aquí tengo vecinos que se vuelven amigos. Todas las mañanas caminamos, grupo de 6 mujeres. Recorremos el parque cercano durante 30 minutos. Hablamos, reímos, compartimos historias. Algunas también son viudas. Algunas tienen hijos que las visitan. Algunas, como yo, tienen hijos que eligieron el camino equivocado. Los martes tomo clase de pintura. Nunca había pintado en mi vida. Resulta que tengo talento para paisajes.
El instructor dice que tengo buen ojo para colores. Los jueves tenemos club de lectura, leemos novela cada mes y luego la discutimos. Es mi actividad favorita. Me encanta perderme en historias de otras vidas, de otros problemas, de otros finales felices. He viajado también. Algo que Javier y yo siempre quisimos hacer, pero siempre posponíamos. Fui a España. Recorrí Madrid, Barcelona, Sevilla. Fui a Argentina. Buenos Aires me enamoró. Fui a Colombia. Cartagena es ciudad más hermosa que he visto. Viajo sola, pero nunca me siento sola. En cada ciudad conozco gente. Hablo con desconocidos, hago amigos temporales. Es libertad que nunca había experimentado. Conocí a Fernando hace 2 años en caminata matutina. Es viudo de 68 años. Perdió a su esposa hace 6 años por cáncer. Es hombre amable, callado, con buen sentido de humor. No es romance apasionado, es compañerismo cómodo. Almorzamos juntos 2 veces por semana. Vamos al cine los viernes. Conversamos durante horas sobre todo y nada. Sabe mi historia. Le conté todo sobre Andrés, Valeria, el calendario, el juicio. ¿Cómo pudiste perdonar algo así?, me preguntó cuando se lo conté. No perdoné. Simplemente decidí que no valía la pena seguir cargando ese veneno, respondí. ¿Alguna vez lo extrañas? Extraño al niño que fue, al hijo que creí tener. Pero ese Andrés nunca existió realmente, o dejó de existir en algún momento. El hombre que planeó destruirme, ese no lo extraño. Fernando es también la primera persona a quien le mostré el Nuevo Testamento. Todo va para Fundación Esperanza Dorada, le dije. 9 millones cuando muera. Pero también estoy donando mientras vivo. 50,000 pesos cada 3 meses. Eres mujer muy generosa. No es generosidad, es justicia. El dinero que mi hijo quiso robar ahora salva a otras mujeres de hijos como él. Mi trabajo como voluntaria en fundación se ha expandido. Ya no solo atiendo línea de ayuda, ahora doy pláticas. Voy a centros comunitarios, a iglesias, a grupos de adultos mayores. Cuento mi historia. Me llamo Beatriz. Tengo 66 años y mi hijo planeó drogarme y encerrarme en asilo para robar mi herencia. Siempre hay silencio cuando digo eso. Silencio de shock, de horror, de identificación. Pero descubrí su plan. Y luché. Y gané. Y estoy aquí para decirles que ustedes también pueden luchar. Que ustedes también pueden ganar. Les enseño señales de alarma. Familiar que insiste en firmar papeles. Familiar que dice que están olvidadizos cuando no lo están. Familiar que trae comida muy seguido de repente. Familiar que habla de asilos o poderes notariales. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Les enseño qué hacer. Graben conversaciones, guarden evidencia, consulten abogado independiente. No firmen nada que no entiendan completamente y, sobre todo, no tengan miedo de denunciar, aunque sea su propio hijo, aunque sea su propia hija. He salvado a docenas de personas con estas pláticas, señoras que me buscan después para agradecerme. Usted me abrió los ojos. Mi hijo estaba haciendo exactamente lo que usted describió. Gracias a su historia, no firmé esos papeles. Contraté abogado como usted sugirió. Resultó que mi hija estaba robando de mi cuenta. Cada historia salvada me llena de propósito. Me hace sentir que todo lo que pasé tuvo sentido, que mi dolor tiene propósito. El mes pasado me contactó Canal de Televisión local. Querían hacer entrevistas sobre abuso a adultos mayores. Su historia es poderosa. Puede ayudar a mucha gente, dijo la productora. Acepté. La entrevista se transmitió la semana pasada. 30 minutos donde conté todo. Mostré fotografías del calendario. No mostré caras de Andrés y Valeria, pero mostré el calendario completo. Proyecto Suegra 2025. Enero, convencer. Febrero, documentos. Marzo, firma. Abril, asilo. Vi la cara de shock de la entrevistadora. Y usted descubrió esto por accidente. Por celular olvidado, por pantalla desbloqueada, por curiosidad que me salvó la vida. ¿Qué le diría a otras personas en situación similar? Que no están solas, que hay ayuda, que pueden defenderse y que merecen dignidad, siempre.
La entrevista se volvió viral en redes sociales. Recibí cientos de mensajes, algunos de apoyo, algunos compartiendo historias similares, algunos preguntando cómo ayudar. Fundación Esperanza Dorada recibió donaciones récord ese mes. Todo gracias a usted, me dijo la directora. Gracias a todas nosotras, respondí. Cada mujer que cuenta su historia, cada mujer que se niega a ser víctima, cada mujer que lucha. Hace 6 meses recibí carta. No de Andrés, de Valeria. Había salido de prisión después de cumplir 4 años completos. La carta era corta. Señora Beatriz, sé que no merezco su perdón. No lo pido. Solo quiero que sepa que lo que hice fue imperdonable. Arruiné mi vida. Arruiné la vida de Andrés. Y casi arruiné la suya. Paso cada día arrepintiéndome. No espero respuesta. Solo necesitaba decirlo. Valeria. No respondí. ¿Qué podría decir? El perdón no borra lo que pasó. El arrepentimiento no devuelve confianza rota. Hace 3 meses, Andrés intentó contactarme por última vez. No directamente. A través de Fernando. Se encontraron por casualidad en banco. Andrés reconoció a Fernando de fotos que vio en redes sociales mías. Por favor, dígale a mi mamá que necesito hablar con ella. Estoy enfermo, tengo cáncer, no me queda mucho tiempo, le dijo a Fernando. Fernando me lo contó esa noche. Dice que tiene cáncer. Puede ser verdad, puede ser mentira. Otra manipulación, dije. No quieres saber. Si fuera verdad, si realmente estuviera muriendo, ¿qué cambiaría? No borraría lo que hizo. No haría que confíe en él. Solo me daría culpa, y no merezco sentir culpa por protegerme. Podrías arrepentirte después. Me arrepentiría más de dejarme manipular otra vez. No contacté a Andrés. No sé si realmente está enfermo. No sé si era verdad o último intento desesperado de llegar a mí. Y he decidido que no me importa. Porque esa parte de mi vida está cerrada. Hoy es día típico en mi nueva vida. Me desperté a las 7 de la mañana, hice café, salí a caminar con mis amigas, desayunamos juntas en cafetería del condominio. Trabajé 4 horas como voluntaria en línea de ayuda. Atendí 3 llamadas. Una señora reportando que su hijo le robó tarjeta de crédito. La conecté con abogado. Otra preguntando sobre asilos porque su familia insiste en internarla. Le di lista de señales de alarma y sugerí segunda opinión médica. Otra simplemente necesitaba hablar, sentirse escuchada. Le di mi tiempo. Almorcé con Fernando. Fuimos al restaurante italiano que nos gusta. Hablamos sobre el libro que estamos leyendo para Club. Sobre viaje que planeamos a Perú el próximo año. Sobre nada importante y todo importante al mismo tiempo. Por la tarde pinté. Estoy trabajando en paisaje de montaña. Los colores del atardecer son difíciles, pero estoy mejorando. Por la noche, videollamada con prima Lucía que vive en Guadalajara. Nos reímos durante hora. Vida simple, vida tranquila, vida elegida. No impuesta, no robada, no destruida, elegida. A veces, en momentos tranquilos, pienso en Andrés. Me pregunto qué fue de él, si aprendió algo de estos 5 años, si realmente cambió o si solo aprendió a ser mejor mentiroso. Me pregunto si piensa en mí, si lamenta lo que hizo o solo lamenta haber sido descubierto. Me pregunto si entiende que perdió más que herencia, perdió a su madre, perdió el único amor incondicional que jamás tendría. Y entonces dejo de preguntarme, porque ya no importa. Él hizo su elección, eligió dinero sobre mí, eligió codicia sobre amor, eligió destrucción sobre familia. Y yo hice mi elección. Elegí dignidad sobre perdón fácil. Elegí justicia sobre paz falsa. Elegí vivir sobre sobrevivir. Cuando vi aquel calendario en el celular de mi nuera, Proyecto Suegra 2025, con pasos detallados para robarme, drogarme e internarme en asilo, entendí algo que cambió todo. Mi propio hijo me veía como obstáculo, no como madre, no como persona, como obstáculo entre él y 9 millones de pesos. Enero, convencer. Febrero, documentos. Marzo, firma. Abril, asilo. Mi vida resumida en 4 palabras.
mi existencia reducida a calendario de destrucción. Y descubrí esto por accidente, por celular olvidado, por pantalla desbloqueada. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. ¿Cuántas ancianas no tienen esa suerte? ¿Cuántas son drogadas, engañadas, internadas, robadas sin nunca descubrir? ¿Cuántas firman papeles sin entender? Confían en hijos que las traicionan. Hoy tengo 66 años y vivo sola en apartamento moderno. Pero elegí esta soledad. No fue impuesta por gente que me drogaba. No fue resultado de ser encerrada en asilo. Fue elección consciente de vivir con dignidad en vez de vivir con traición. Andrés cumplió 3 años de prisión. Valeria 4. Salieron destruidos, perdieron todo. Pero yo gané algo más valioso que 9 millones de pesos. Gané mi libertad. Gané certeza de que puedo confiar en mí misma. Gané voz para ayudar a otras mujeres en situación similar. Mi hijo me buscó cuando salió de prisión. Lloró, imploró perdón, y yo cerré la puerta. Porque algunas traiciones no se perdonan. Porque planear durante meses drogar a tu propia madre, forjar documentos, comprar médico y abogado corruptos, no es error, es elección. Él eligió dinero, yo elegí dignidad, y en esa elección me salvé. Hoy trabajo ayudando a ancianas a reconocer señales de abuso. Enseño que hijo que insiste demasiado en ayudar con papeles puede estar planeando robo. Que familiar que dice que estás olvidadiza puede estar plantando duda para forjar incapacidad. Que comida traída con frecuencia puede contener drogas. Soy conocida como mujer que escapó, pero no escapé. Luché. Vi calendario y en vez de llorar, documenté. Grabé, probé, vencí. Y esa victoria vale más que cualquier herencia, porque herencia dejas, pero dignidad llevas contigo hasta el fin, y la mía nadie va a quitarme, nunca más. Cada mañana despierto agradecida, no por lo que tengo, por lo que no perdí. No perdí mi casa porque la vendí en mis términos. No perdí mi dinero porque lo protegí. No perdí mi mente porque nunca me drogaron. No perdí mi libertad porque luché por ella. Y no perdí mi dignidad porque la defendí con todo lo que tenía. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. Esta es mi historia. Historia de traición, de descubrimiento, de lucha, de victoria. No es historia feliz porque familia rota nunca lo es. Pero es historia de sobrevivencia, de mujer que se negó a ser víctima, de madre que eligió vivir con dignidad aunque eso significara perder a su hijo. Y si mi historia puede salvar aunque sea a una persona de destino similar, entonces todo valió la pena. El dolor, el juicio, la soledad, todo. Porque al final, la única herencia que realmente importa no es la que dejas. Es la vida que viviste. Y yo viví la mía con dignidad, hasta el final. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.